Bueno, la competitividad guatemalteca, pero también la competitividad de todas las regiones latinoamericanas, las posiciones que hicieron algunos países que han trabajado y mucho, el caso de Uruguay recientemente con indicadores quizás no tan positivos hace algunos años atrás, pero de 5 años en adelante han crecido, ocupan muy buenas posiciones, es decir que sí se puede. Dentro de un marco legal y un concepto trabajado a nivel país, se puede avanzar en estos indicadores que son fundamentales para el crecimiento, el desarrollo y la imagen que proyecta cada una de las regiones. Esta noche con nosotros Alejandro Trapé, director del Instituto de Competitividad de ADEM. Hablamos de un estudio de capital humano, no solamente el de competitividad. ¿De qué se trata este estudio? ¿Ustedes también lo realizan y con qué objetivo? Sí, nosotros en ADEM lo realizamos desde este año, con el objeto de medir la dotación de capital humano que tienen los países, que es un aspecto de la competitividad, es importante, pero no es todo, y además involucra algunas otras cosas distintas de la competitividad, porque involucra variables que tienen que ver con la educación fundamentalmente, tienen que ver con el sistema de salud y tienen que ver con el acceso a la tecnología, pero la tecnología asociada a la educación, no la tecnología de tener un celular o un teléfono móvil, sino de tener una computadora en el colegio. Entonces, lo que hacemos nosotros es también elaborar un índice, un ranking, con estos aspectos. Aquí tenemos 43 variables que hacen a la educación, al sistema de salud y a la tecnología, y también hacemos un ordenamiento, en donde a Guatemala lamentablemente no le va bien tampoco. Este es un aspecto importante a considerar, recomendaciones que ustedes hacen a la región, es el primer estudio que realizan, pero el capital humano es fundamental para que un país pueda avanzar, ¿no? Por supuesto. ¿Principal recurso? Yo diría que es el principal recurso, y creo que hay que desarrollarlo fuertemente porque es un recurso que hace al futuro del país. Entonces, las recomendaciones, como dicen algunos autores, es prácticamente el único recurso, entre comillas, sobre el que hay que trabajar. Pero no es así, pero es el recurso más importante. ¿Hay coincidencia entre el estudio de competitividad, donde hay regiones como Chile, Uruguay, Costa Rica, Panamá, encabezando las posiciones con el trabajo que cada país ha realizado, y este estudio de recursos y de capital humano? La coincidencia no es perfecta, porque la competitividad abarca también otras variables, como decíamos recién, institucionales, tema de cobertura de necesidades básicas. La coincidencia no es perfecta, pero por ejemplo, en capital humano, el líder es Costa Rica, que en competitividad está también en los primeros lugares. Pero sin embargo, y el segundo es Chile, que también está entre los primeros lugares. Pero Panamá, que tiene una buena competitividad, en capital humano retrocede hasta el puesto número 7. Porque, ¿qué quiere decir esto? Muy buen nivel en acceso a la tecnología, cobertura de necesidades básicas, pero cuando vamos a su sistema educativo, un poquito más atrás. Pero en el caso de Guatemala, lamentablemente, está rezagado en materia de competitividad y aún más rezagado en materia de capital humano. Bueno, al final todos estos estudios indudablemente terminan siendo un termómetro de cuál es la realidad, y lo más interesante es que lo realizan este tipo de instituciones que no tienen ninguna intencionalidad política de por medio, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de los elementos, los indicadores que utilizan son aquellos que les permiten comparar cuál es la realidad de un país y de otro, y esto, ¿para qué le sirve al país? O sea, hoy Guatemala, las instituciones, el gobierno, cámaras de industria, tienen esta herramienta. ¿Qué deberían hacer sabiendo que tienen este indicador y por qué están en esa posición? Claro, muy buena la referencia al termómetro, porque esto es como tomarse la fiebre, y cuando uno detecta fiebre es cuando empieza a buscar el medicamento. Nosotros aquí lo que tratamos es de detectar áreas de fortaleza y áreas de debilidad. Y nos interesan las áreas de debilidad, no porque seamos negativos, sino porque las áreas de debilidad es sobre las que hay que trabajar. Es ahí donde le decimos al político, al funcionario, al empresario, a la ONG, trabaje sobre esto, trabaje sobre el tema cobertura de necesidades básicas, educación, salud. Y no solamente le decimos eso, sino que le decimos, mire quiénes lo hacen bien. Aquí tiene a los países de la región que lo hacen bien en cada uno de estos aspectos. Copie, trasplante, vea la forma de ver cómo lo hace Chile, cómo lo hace Uruguay, cómo lo hace Costa Rica en materia de educación, para de alguna manera atraer esas experiencias a países que están un poco más retrasados. Bueno, una recomendación general, ha venido a impartir un curso, una charla aquí a Guatemala, gentilmente nos está acompañando esta noche en nuestro programa. ¿Qué aspectos podríamos destacar entonces ya para terminar el programa de la realidad que hoy vive Guatemala desde este punto de vista? Bueno, yo creo que si uno se focaliza en los aspectos sobre los que hay que trabajar seguramente en los aspectos de seguridad, sin ninguna duda, de seguridad ciudadana, quiero decir, y también hay que trabajar en los aspectos que tienen que ver con la educación y la salud. En esos lugares Guatemala está retrasado. ¿Y qué pasa? Que aspectos como educación y salud son aspectos de largo plazo. No basta ponerles dinero, o sea, no basta destinarles recursos, hay que gestionar muy bien esos recursos. Y para eso siempre decimos,
tampoco hay que darle toda la tarea al gobierno. Claro. La tarea tiene que ser mancomunada del gobierno, los sectores empresarios y las organizaciones sin fines de lucro, porque es mucho peso para un gobierno darle toda esa tarea. Entonces, reunámonos, hagamos acuerdos y avancemos en esas áreas. Bueno, siempre destacamos, ya para terminar, que al final debe tener alguna relación. Guatemala está en una posición estratégica, está en el medio del continente, tiene salida a ambos océanos, o sea, es la puerta, digamos, a América del Norte. O sea, realmente esto ya sería un elemento que debería jugar a favor de, ¿no? Es una fortaleza, claro. Esa es una fortaleza. Y fíjese que en materia de competencia en mercados, Guatemala está bien. En una de las áreas que medimos, competencia en mercados de competitividad, está bien, es de los mejores. Quiere decir, tiene sus mercados abiertos, tiene su economía fluida, tiene vínculos con el resto del mundo. Bueno, aprovechemos esas cosas. Si tenemos vínculos con el resto del mundo, aprendamos del resto del mundo, traigamos tecnología del resto del mundo, traigamos capacitadores del resto del mundo. Esta es la idea. Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido muy amable. Completo el informe, realmente interesante conocer esta visión y alejarnos por un momento de los temas que hemos estado abordando estas semanas, elecciones, lo que hemos hablado, por supuesto, del contexto y lo que está ocurriendo con el tema SAT y la crisis política que está viviendo el país, y esto también es sustancial conocerlo para, ¿por qué no?, plantearle al futuro candidato a la presidencia de la República que incluya un tema tan importante como este en su agenda económica, en su agenda de país. Muchas gracias por acompañarnos, soy Ricardo García Santander, yo los espero la próxima semana en este horario. A la gente que nos está viendo en Estados Unidos y Canadá, muchas gracias por su sintonía, y si no, mañana muy temprano en Viva la Mañana con todas las noticias. Buenas noches. Guatevisión.